pues sean todos bienvenidos a este servicio, nuestro servicio de este domingo 12 de enero de 2025. La Iglesia de la Comunidad de Zombies les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los que nos escuchan también a través del internet. Les mandamos un saludo y Dios les bendiga. Y bueno, mis hermanos, pues están listos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Se gozaron en la alabanza? Fue una alabanza hermosa, un tiempo de adoración hermoso en el cual pues el Señor realmente tocó nuestros corazones. Y bueno, ahora vamos a escuchar su palabra, vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón para escuchar su palabra y que el Señor nos instruya. Amén. Amén. Bueno, les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Continuamos con nuestra serie, El siervo fiel y prudente, ¿verdad? El día de hoy vamos a titular, el tema de hoy se titula El siervo infiel. El siervo infiel. Hace 8 días hablamos acerca del siervo prudente. Ahora vamos a hablar acerca del siervo infiel. Y vamos a tomar como base estos versículos de Mateo, los que hemos venido leyendo. Cuando tengan ya un amén, ¿lo tienen? Bien, versículo 45, Mateo 24, versículo 45 en adelante. Dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, lo ponemos en tus manos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe, el que nos dé la gracia, Señor, para explicar este mensaje, tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo también quien trabaje en nuestra vida, redarguyendo, enseñando, corrigiendo, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para poder, Señor, afirmarnos más, para poder crecer, para poder obedecerte mejor, Señor. Gracias por tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo nos deja ver muy claramente, mis hermanos, que hay dos tipos de servidores, ¿sí? Los cuales se los distingue como los siervos buenos o los buenos siervos y los siervos malos. O también podríamos clasificarlos como los siervos fieles y siervos infieles. Ahora, en cuanto a los siervos buenos, en la pregunta del versículo 45, Jesús nos deja saber concretamente cómo debe de ser un buen siervo. Dice, el siervo debe ser fiel y prudente, ¿verdad? Es decir, el siervo bueno es aquel que desempeña bien su labor de administrador, porque eso es lo que somos, recuérdenlo, somos administradores de lo que Dios ha puesto en nosotros, talentos, dones, capacidades, etc. Y todas estas cosas que el Señor ha puesto en nosotros, nosotros tenemos que desarrollarlas y multiplicarlas para su honra y su gloria. Entonces somos administradores también de los misterios de Dios, de la palabra de Dios. También somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, como los bienes materiales, el dinero, el tiempo, ¿verdad? También eres administrador de tu tiempo. Entonces todas estas cosas que Dios ha puesto en nosotros, que Dios nos ha dado, nosotros tenemos la responsabilidad de administrarlos correctamente. ¿Cómo? Con fidelidad y con prudencia. Tenemos que ser siervos, mis hermanos, en quienes el Señor pueda confiar, porque en esto se basa la fidelidad, en que seamos dignos de confianza, en que el Señor nos vea y diga, estos siervos, estos mis hermanos, porque acuérdense cómo nos ve Jesús. Jesús nos ve no solamente como sus discípulos, nos ve como sus amigos y como sus hermanos. Entonces, para que podamos ser dignos de confianza, tenemos que Jesús nos vea y nos diga, estos mis hermanos son dignos de confianza. Mi amigo Martín es digno de confianza y le voy a confiar esto, ¿verdad? Y le voy a dar esto porque yo sé que él es digno de mi confianza. Por ello debemos conducirnos con prudencia, ¿sí? Recuerden lo que es la prudencia. Tenemos que aprender a pensar
tenemos que aprender a reflexionar antes de tomar una decisión, ¿verdad? Tenemos que analizar, pensar, discernir, esto me conviene, no me conviene, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Tenemos que reflexionar profundamente en las posibles consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras palabras, antes de hacer o decir algo. Eso es la prudencia. Pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Ahora, fíjate, mi hermano, quiero decirte una cosa. Fíjate cómo los cristianos que respondan bien a esos rasgos característicos que se detallan aquí en el versículo 45 del fiel y prudente, que son las características de un buen siervo. Todos estos cristianos que respondan a estos rasgos, que desarrollen estas virtudes en su vida, serán honrados, serán enaltecidos, serán distinguidos por Cristo. Fíjate, ¿cómo lo va a hacer? Dice el versículo 45, pero el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Ves? Esos siervos serán dichosos, mis hermanos. ¿Sí? Serán dichosos porque el Señor cuando venga espera vernos, espera encontrarnos haciendo lo que debemos de hacer, cumpliendo con nuestra labor de buenos administradores. Espera que el Señor espera vernos velando, vigilando, ¿verdad? Compartiendo la palabra, predicando, orando por los hermanos, ayudando a los necesitados, ¿verdad? O sea, el Señor espera que cuando Él venga nos haya haciendo nuestra labor de administrador, ¿sí? Y aquellos siervos fieles que produzcan en sus vidas o desarrollen en sus vidas estas virtudes de fidelidad y prudencia serán dichosos. Pero esta dicha, mis hermanos, no se va a concentrar en una satisfacción terrenal. Si no solamente se trata de encontrar satisfacción o felicidad en este mundo a través de las cosas materiales o a través de las personas, sino se trata de una bienaventuranza, es decir, es una felicidad eterna. ¿Sí? Esa es la verdadera felicidad eterna y esto es lo que le espera a los siervos fieles cuando su Señor les diga, bien, buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. ¿Sí? Esa es la verdadera felicidad, mi hermano, que cuando el Señor venga te halle haciendo, te encuentre haciendo lo que debes de hacer, ¿sí? Lo que debes de hacer, predicando, orando, ayudando, sirviendo, siendo un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Y cuando el Señor te encuentre y te ve así, te dirá esto, bien, buen siervo y fiel, ¿sí? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa al reposo de tu Señor. Ahí, mi hermano, serás verdaderamente dichoso, porque tu felicidad será eterna. Amén. También dice que esos siervos fieles serán promovidos a altos cargos. Fíjate, dice el versículo 47. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá, ¿verdad? En esta vida, mis hermanos, en tu trabajo, posiblemente por tu buen desempeño laboral, tal vez por tu honestidad, por tu integridad, por tu puntualidad, por tu fidelidad al cuidar de los intereses de tu jefe, de la empresa donde tú trabajas, posiblemente te han promovido, ¿verdad? O te han aumentado el sueldo. ¿A cuántos de ustedes los han promovido en sus trabajos? A nadie, Omar te ha promovido, y a poco no se siente una satisfacción, se siente una alegría que por tu trabajo, por tu compromiso, por tu honestidad, por tu integridad, los jefes te reconozcan y te digan, oye, Omar, queremos que ahora te hagas cargo de este puesto, y te elevan de puesto, ¿sí o no? Es una gran satisfacción, ¿verdad? Ahora, déjame decirte que ningún cargo, mis hermanos, que se pueda conseguir en este mundo, ¿sí? En este mundo, por muy importante que sea el cargo que tú logres obtener, por muy importante que sea la persona que te lo otorgue, no se podrá comparar con el honor, con el gran alto honor que el Señor Todopoderoso les conferirá, les otorgará a sus siervos fieles en el mundo venidero. Fíjate, en 2 de Corintios, fíjate, vamos a 2 de Corintios 5:10. ¿Sí? O sea, podrás conseguir el puesto más relevante en la empresa, tal vez incluso a lo mejor hasta el presidente te nombra, ¿verdad? Así como embajador plenipotenciario de la buena voluntad en el mundo,
¿verdad? Y es designado por el mismo presidente, pero aún eso, mis hermanos, no se va a comparar con el alto honor que el mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, le conferirá a sus siervos fieles en el mundo venidero. Fíjate, 2 Corintios 5:10, fíjate lo que dice, ¿sí? 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Dice que Dios dará recompensas a cada uno de nosotros cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, y esas recompensas serán basadas de acuerdo a la fidelidad que tú tuviste en este mundo para Dios. ¿Sí me explicó? O sea, de acuerdo a tu fidelidad que tú ya le hayas demostrado a Dios cuando estabas en este mundo, así serán las recompensas que tú vas a recibir. ¿Sí? Por eso es importante, mis hermanos, mantenernos fieles, ser buenos administradores. Fíjate, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 12. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, 12. ¿Sí? Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, mi premio conmigo, para recompensar ¿a quién? A cada uno según su ¿qué? Su obra. ¿Ves? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que Jesús cuando regrese a este mundo, cuando regrese, ¿sí? Y nos halle haciendo lo que necesitamos hacer, sirviéndole fiel y prudentemente, si Él te considera una persona confiable, digna de su confianza, si Él te considera una persona fiel, recibirás la recompensa que solo será dada a los siervos fieles. Por eso, mi hermano, es importante mantenernos fieles en los caminos de Dios. Por eso es importante, mi hermano, que reconozcas tu necesidad de Cristo todos los días. Por eso es importante, mi hermano, que seas prudente, que pienses, que reconozcas tus errores, que reconozcas tus pecados, que te arrepientas todos los días. Es necesario todo esto para mantenernos fieles. Lo vamos a ver más adelante, fíjate. Así que, mi hermano, como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? No te canses de hacer el bien, no te canses de hacer lo bueno, no te canses de permanecer firme en la palabra de Dios, no te canses, mi hermano, de orar, no te canses de interceder por tu hermano, no te canses de ayudar al necesitado, no te canses. Si no te canses de serle fiel a Dios, de servirle a Dios, porque dice, porque si no desfallecemos, es decir, si no nos rendimos, si no nos desanimamos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. ¿Sí? Pero necesitas ser fiel, necesitas permanecer firme, necesitas seguir adelante a pesar de las circunstancias, seguir confiando en Dios, seguir sirviendo a Dios. Aunque tu corazón te diga lo contrario, aunque las circunstancias sean adversas y te digan todo lo contrario, ¿para qué sirves a Dios? ¿Para qué haces esto? Mira, no responden, mira, no hay cambios, mira, todo sigue igual. Tú te tienes que mantener fiel, porque tarde o temprano cosecharás los frutos. No desfallezcamos, no desmayemos, ¿sí? Permanezcamos haciendo el bien siempre, sirviendo a Dios. Amén. Entonces, ahora, ¿estamos de acuerdo con esto, hermanos? Amén. De que tenemos que ser fieles, tenemos que ser prudentes, y que solamente a los siervos fieles y prudentes el Señor les dará esas recompensas. ¿Tú quieres esas recompensas? Amén. Ya sabes lo que tienes que hacer. Mantente fiel y prudente. Amén. Ahora, desgraciadamente, el Señor nos dice, ¿verdad? Regresando a Mateo 24, desgraciadamente el Señor nos dice muy claramente que no toda aquella persona que dice servirlo, lo hace con fidelidad, lo hace con prudencia, ¿sí? No todos. Fíjate, el versículo 48 nos da una descripción de estos siervos malos, de estos siervos infieles. Y dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿sí?
El Matthew Henry, que es un siervo de Dios y también fue un comentarista bíblico, escribió lo siguiente. Te lo voy a leer, quiero que escuches con atención. Dice: el más canalla de las criaturas es una persona malvada. El más sinvergüenza de los seres humanos es un mal creyente. Y el más despreciable de los creyentes es un mal siervo de Dios. Lo repito. El más canalla de las criaturas es una persona malvada. El más sinvergüenza de los seres humanos es un mal creyente. Y el más despreciable de los creyentes es un mal siervo de Dios. Y tiene mucha razón, mis hermanos. Tiene mucha razón. Ya que cuando una persona que dice conocer a Dios, cuando una persona que dice amar y servir a Dios, demuestra todo lo contrario en sus decisiones, en su comportamiento, en sus palabras, mis hermanos, así como lo hizo este siervo malo en la escritura que estamos leyendo, lo único que está exhibiendo esa persona que dice conocer a Dios, pero que se comporta como un siervo malo, es de que esa persona está exhibiendo que no es verdad. No es verdad que ama a Dios con todo su corazón. No es cierto, no lo ama con todo su corazón. No es verdad que Jesucristo es el centro de su vida y el que ocupa el trono en su corazón. No es cierto. ¿Y sabes qué, mi hermano? Tarde o temprano se manifestará la hipocresía y la infidelidad de esos malos siervos. Tarde o temprano siempre se manifiesta la infidelidad y la hipocresía de los siervos malos, porque no es verdad que aman a Dios, no es verdad que Jesucristo es el todo de su vida, el que ocupa el trono de su corazón, aunque digan yo amo a Dios, yo conozco a Dios, yo le sirvo a Dios, pero si su vida demuestra lo contrario, no es verdad que lo aman, y tarde o temprano se manifestará su hipocresía y su infidelidad. Y si no, acuérdate de Judas. Acordémonos de Judas Iscariote, ¿verdad? Caminó con Cristo, se decía ser discípulo de Jesús, se decía ser un buen discípulo, parecía y decía mi Señor Jesús, hacía milagros, compartía la palabra, predicaba, ¿no es verdad? ¿Verdad? Pero en su corazón, mis hermanos, las intenciones de su corazón eran totalmente contrarias. Dice la Biblia que era una persona deshonesta porque robaba de la bolsa de las ofrendas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la fidelidad? ¿Dónde está la integridad, la honestidad, la prudencia? Y tarde o temprano llegó el momento en el que se exhibió su hipocresía y su infidelidad, cuando él decidió en su corazón, ¿verdad? Ir con el Sanedrín y ponerse de acuerdo para vender al maestro, para entregar al maestro. ¿Sí? Tarde o temprano, mis hermanos, siempre sale a la luz la verdadera identidad de las personas, ya sean buenos siervos o sean malos siervos. Dice en Marcos 42, dijo Jesús, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Ya ven? El mismo Jesús nos lo está diciendo. No hay nada oculto. Y recuerden, mis hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Él sabe perfectamente cuáles son nuestras intenciones, por qué lo seguimos, por qué venimos aquí a la iglesia, por qué levantamos las manos. Si solamente lo hacemos por religión, si solamente lo hacemos porque estamos buscando un milagro, si solamente lo hacemos porque estamos buscando su favor, o si realmente lo hacemos porque el Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Salvador. ¿Sí? Así que el Señor lo sabe. ¿Sí? Y es que, mi hermano, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros, ¿sí? De las cosas más terribles que pueda experimentar cualquier persona, así como lo experimentó Jesús, la traición y la infidelidad de este siervo malo, creo que la peor cosa, o una de las cosas más terribles, más dolorosas que cualquiera de nosotros, cualquier persona pueda experimentar, es la infidelidad. ¿No es verdad? Creo que, en serio, creo que todos nosotros de alguna manera hemos sentido o sabemos el dolor, conocemos los estragos que provoca ese pecado, porque es un pecado, la infidelidad es un pecado. Y creo que todos nosotros de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, conocemos el dolor y los estragos que produce la infidelidad, ¿verdad? Posiblemente en nuestra propia familia, en uno mismo, en amigos, en el trabajo, pero conocemos el dolor
y lo que provoca la traición y la infidelidad. Ahora, cuando tú escuchas la palabra infidelidad, ¿en qué es lo primero que piensas? Sí, generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra infidelidad, pensamos, por ejemplo, en un matrimonio, pensamos en un noviazgo, ¿verdad? Pensamos tal vez en una amistad, ¿sí? Ay, infidelidad, y luego te acuerdas del matrimonio de tu comadre. Sí, es cierto, mi comadre se divorció porque mi compadre le fue infiel, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Te acuerdas de Panchita? Sí, nuestra amiga. ¿Qué pasó con Panchita? Pues se iba a casar, ¿no? Con aquel. Sí, ¿y qué pasó? No, pues que fíjate que Panchita lo engañó y ya no se casaron. ¿Sí? O ¿te acuerdas de aquel compañero? Sí, ya no trabaja. No, fíjate que lo corrieron. ¿Por qué? Porque descubrieron que era infiel a la empresa, que se andaba robando el material o andaba metiendo facturas falsas para ganarse un dinero. ¿Sí? O sea, lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos infidelidad son, así como dijera aquella mujer que ya falleció, ¿verdad? Se nos viene a la mente los casos de la vida real. ¿No es verdad? ¿Ya? O sea, matrimonios, amistades, noviazgos, casos de la vida real. Pero la verdad, mis hermanos, es de que poco o nada nos pasa por la mente el pensar en la infidelidad que tenemos con Dios. ¿Sí? O sea, poco o nada nos pasa por la mente, y estoy seguro a cada uno de nosotros nos pasa por la mente pensar si hemos sido infieles a Dios. ¿Sí? O dime, así, la verdad, siendo honestos, ¿hace cuándo fue la última vez que tú te pusiste a pensar, a meditar, a reflexionar y decir, Señor, ¿soy infiel? ¿Te he sido infiel, Señor? ¿Mis pensamientos te son infieles? ¿Mis palabras? ¿Mis acciones, Señor? ¿Te he ofendido? ¿Te he sido infiel, Padre? ¿Sí? O sea, siempre pensamos en los demás, es decir, siempre es más sencillo, es más fácil observar hacia afuera, ¿verdad? Observar hacia afuera, observar a los demás e identificar pecados en otros, las faltas de otros, ¿verdad? Y criticarlas y señalarlas. O sea, eso es más fácil, siempre, el ver hacia los demás, hacia los que me rodean. Pero nunca pensamos en nosotros. Si nunca echamos un vistazo hacia adentro de nosotros, ¿sí? Y pensar y reflexionar si nuestra manera de vivir es infiel ante los ojos de Dios. Nunca nos ponemos a repensar y a reflexionar si posiblemente no estamos confiando plenamente en Dios. Y eso es importante, porque si tú no confías en Dios, escúchame bien, si tú no estás confiando en Dios plenamente, entonces estás confiando en cualquier otra cosa. ¿Sí? Que no sea Dios, cualquier otra cosa, amistades, en el hombre, tu dinero, tu trabajo, tu inteligencia, tu fuerza. Estás confiando en cualquier otra cosa. Y si tú estás confiando en cualquier otra cosa, esa cosa es tu ídolo. Es tu ídolo. Y de alguna forma estás siendo infiel a Dios. ¿Por qué? Porque estás adorando un ídolo. ¿Sí? Y ese ídolo puede ser tú mismo. Tú mismo puedes ser tu ídolo. Y Dios es muy claro, mis hermanos, en que Él es un Dios fuerte y celoso. Fíjense, vamos a Éxodo 20, vamos a leer rápidamente, fíjense. En Éxodo 20, para que las personas que nos escuchan, o los que apenas están aprendiendo estas cosas, se den cuenta de la importancia que es mantenerse fiel a Dios. ¿Sí? Éxodo 20, versículo 4. Éxodo 24. ¿Lo tienen? Dice, este es Dios hablando, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Notemos que Dios está celoso, o es celoso si alguien le da a otro lo que solamente a él le pertenece. Ahora, alguien podrá preguntar, ¿y qué es lo que le pertenece a Dios? Isaías 42, vamos a ver la respuesta. Isaías 42, 8.
¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Dirá alguien. Isaías 42:8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Ven? Yo soy el Señor tu Dios, dice. Ningún otro Dios puede compartir mi gloria. No permitiré que los ídolos compartan mi alabanza. ¿Sí me explico? Entonces Dios, mis hermanos, es celoso, digámoslo de alguna forma, es posesivo con la adoración y el servicio que solamente a Él le pertenece. ¿Sí me explico? Dios es celoso, mi hermano. ¿Sí? No puedes compartir la alabanza, no puedes compartir la adoración, no puedes compartir el servicio que solamente a Dios le pertenece. Y si tú lo estás compartiendo con alguna cosa, ¿sí? Si tú estás poniendo tu confianza en cualquier otra cosa, tu marido, tu esposa, tus hijos, tu dinero, tu trabajo, tu fuerza, tu inteligencia, tu poder, el hombre, cualquier otra cosa en la que tú estés poniendo tu confianza, mi hermano, estás cometiendo adulterio, estás siendo infiel y eso es pecado. Eso es pecado, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie, ¿sí? A ningún otro, dice, le des lo que solamente a Él le pertenece, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque la infidelidad a Dios, mis hermanos, suele ser callada. ¿Sí? La infidelidad a Dios puede ser imperceptible, invisible a tus ojos. Por eso necesitamos estar alerta. Necesitas estar alerta, ¿sí? Vigilando, atento. Porque posiblemente, a lo mejor estás cometiendo idolatría y no te estás dando cuenta. ¿Sí? A lo mejor estás adorando algo, a alguien. A lo mejor le estás dando el trono de tu corazón o lo estás compartiendo. Ese trono que solamente le pertenece a Jesucristo, el Rey de Reyes, a lo mejor lo estás compartiendo, lo quieres compartir con otra cosa de este mundo, ¿sí? Y no te estás dando cuenta. Y estás cometiendo, mis hermanos, infidelidad, porque estás compartiendo lo que solamente a Dios le pertenece: la alabanza, la adoración y el servicio. Ahora, ¿cómo se puede ir manifestando o desarrollando la infidelidad en alguien que dice conocer a Dios y servirlo? Regresamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, ¿sí? Versículo 48. ¿Sí? Fíjate cómo dice que hizo este siervo. Dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Vean qué fue lo que dijo. O sea, vean lo que hizo este siervo. Si dice aquel siervo malo dijere en su corazón, es decir, vemos que aquel siervo sostuvo una conversación interna. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? O sea, para que este siervo dijera en su corazón o determinara en su corazón que su Señor se iba a tardar, es porque tuvo una conversación interna. Es porque él se dijo a sí mismo, o sea, pensó, reflexionó, miró las cosas, analizó, dijo, bueno, pues mi jefe, mi amo, se fue de viaje, ¿verdad? Se llevó bastante dinero, se llevó mucho equipaje, me dijo que se iba a ir, hombre, al otro lado del mundo, a hacer negocios, y yo lo conozco, yo sé que cuando hace estos viajes se tarda mucho, pero ahora se llevó de más. Yo creo que se va a tardar demasiado tiempo mi jefe, mi amo, en regresar. O sea, esa persona tuvo que analizar, tuvo una conversación interna, tuvo que discernir de algún modo la situación y a su jefe, ¿sí? Y él terminó concluyendo en su corazón que su jefe se iba a tardar en regresar. Ahora, con esta acción, ¿qué está haciendo este siervo malo? ¿Qué está haciendo al manifestar esta actitud o este pensamiento, al determinar este pensamiento en su mente? ¿Qué es lo que está haciendo este siervo? Está menospreciando a su Señor y se está burlando de su autoridad, ¿sí? Este siervo, al tener esa conversación interna, al analizar las posibilidades que él tenía, porque su jefe se iba a ir de viaje, ¿sí? Y al decidir él en su corazón y decir, pues mi jefe se va a tardar mucho, se va a tardar en regresar,
está menospreciando a su señor y se está burlando o le está faltando el respeto a la autoridad de su amo. Porque en lugar de estar activo, en lugar de estar vigilando, en lugar de estar atento a los negocios de su señor, ¿sí?, en lugar de estar administrando correctamente los bienes de su amo que le encargó, vemos que el siervo se siente libre de actuar a su juicio, a su manera de pensar, como él quiso. ¿Y cómo lo hizo? Con impunidad y con abuso. Pues comenzó a comportarse con injusticia. Fíjate cómo se comportó el siervo malo. Versículo 49. Y comenzó a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Fíjate cómo el haber menospreciado a su señor, ¿sí?, cómo el haber determinado en su corazón, en su mente, que su amo no regresaría pronto, lo llevó a actuar con abuso de autoridad, con injusticia, ¿sí? O sea, es decir, a este siervo se le subió a la cabeza el hecho de que se iba a quedar de encargado. O sea, dijo, no, pues mi señor se va a tardar y yo me quedo de encargado y ahora sí voy a hacer lo que yo quiera y aquí mando yo y yo me quedo de encargado, ¿verdad? Y aquí mis chicharrones van a tronar y si les parece bien y si no, mira, se me van, ¿sí? Se me van, ¿sí? Y dice que comenzó a golpear a sus consiervos. Eso significa que los empezó a tratar duramente, ¿sí?, con jornadas de trabajo, les empezó a hablar feo, tal vez con groserías, los empezó a maltratar a todos. ¿Por qué haría esto? Para imponer su autoridad, para imponer respeto. Y eso está mal, ¿sí? Eso está muy mal. ¿Sí? Se le subió a la cabeza porque, para empezar, él no era el amo y las cosas no eran de él. Él era un administrador de las cosas que pusieron en sus manos. Y no era un consiervo, ¿ya ves? Un consiervo, un servidor más. Pero se le subió a la cabeza el orgullo, la soberbia, ¿verdad? Decir, yo me quedé de encargado y ahora van a ver quién soy yo. Y me van a obedecer. Y si no me obedecen, así les va a ir. ¿Has conocido jefes así? ¿Les ha tocado alguna vez un jefe así? A mí sí. ¿Sí? Ya ni los jefes te tratan así o te hablan así con esa actitud tan grosera como a veces los que se quedan de encargados. O sea, se les sube a la cabeza y no se dan cuenta que ellos no son los jefes, que son consiervos. Entonces esto es muy importante para que si tú eres supervisor, ¿verdad? Si tú eres supervisor y tienes gente a tu mando, trátalos con respeto. Trátalos con humildad, ¿sí? Obviamente tienes que saber establecer la relación jefe, empleado, ¿sí? Pero eso no te da el derecho de tratarlos con groserías, a maltratarlos, a abusar de ellos y a tratar de imponer tu autoridad. Gánate el respeto. ¿Cómo? Demostrándoles que los tratas como lo que son tus semejantes. Así que es un buen consejo. Entonces, ahora, este siervo, ¿sí?, no solamente vemos que actuó con injusticia, con abuso de autoridad, no solo eso, sino que dice que este siervo malo perdió todo el sentido del decoro, perdió todo el sentido del buen comportamiento, pues dice que buscó, ¿a quiénes buscó? ¿A los hermanos? ¿A quiénes buscó? A los borrachos. A los borrachos, ¿para qué? Para irse a un servicio de alabanza y de adoración. ¿A eso los buscó? ¿A qué los buscó? Para comer y embriagarse. Fíjate nada más. Fíjate hasta dónde te lleva, ¿sí?, el determinar en tu corazón algo equivocado. ¿Sí? Vemos que este siervo, mis hermanos, se comporta como si no tuviera que rendirle cuentas a su amo. O sea, se comporta como si nunca fuera a hacerse responsable de sus decisiones. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, es la descripción de un mal siervo. ¿Sí? Esta es la descripción de un siervo malo. Esta es la descripción de un mal administrador. Y esto puede ser la descripción incluso de un mal pastor, de un mal cristiano. ¿Sí? Que posiblemente sí, el pastor o el cristiano tenga mucho conocimiento de la Biblia. Sí, es cierto. Sí, que posiblemente el pastor o el cristiano tenga una preparación académica, envidiable, ¿verdad? Con doctorados en teología y todo lo que tú quieras. Que sí es cierto, tal vez el cristiano o el pastor tenga una gran elocuencia al hablar, al predicar, ¿verdad? De esos predicadores poderosos como les gusta a muchos.
Sí es cierto, puede tener todo esto. Sin embargo, sus decisiones, sus acciones, sus palabras, su vida en general reflejará su verdadero carácter, un carácter infiel e imprudente. Y tarde o temprano saldrá a la luz. Mis hermanos, es la descripción de un siervo malo. Y lamentablemente, penosamente, muchas personas están viviendo así, incluyendo cristianos. Si muchos cristianos están viviendo sus vidas de esta forma, como las del siervo malo, pensando que el Señor ya se tardó en volver, pensando que el Señor ya se olvidó de que iba a regresar un día, y se les olvida que Dios, mis hermanos, es omnisciente, es omnipresente. Se les olvida que Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Se les olvida todo eso, ¿verdad? Y déjenme decirles que si alguien piensa de esta manera, el Señor no ha venido no porque se le haya olvidado su promesa, sino porque es paciente. Él es paciente. Fíjate, en 2 de Pedro, vamos a leerlo. Es importante leer todo esto. ¿Sí? En 2 de Pedro podemos ver en el capítulo 3, versículo 9. ¿Sí? Dice, ¿lo tienen? Dice, el Señor, dice, 2 de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Ya ven? Algunos tienen esta idea, el Señor ya se tardó en venir, el Señor ya se le olvidó. No es, como no es, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? O sea, no es de que el Señor se le olvidó, no es que el Señor haya retrasado su venida, no es de que el Señor esté muy ocupado en su reino, ¿sí? Lo que pasa es de que el Señor es paciente y te está dando tiempo para que te arrepientas. Te está dando tiempo para que reconozcas tu pecado. Te está dando tiempo para que hagas la paz con Él, ¿sí? Y puedas obtener el regalo maravilloso de la vida eterna, tu salvación. Por eso es paciente el Señor. Si no, imagínate, si Él dijera, ok, ¿quieres que vaya? Voy. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo te encontraría? O sea, hasta es un poco ilógico para esas personas que piensan que el Señor ya se tardó. O sea, deben dar gracias, Señor, qué bueno que no has venido hoy. Porque si no, imagínate cómo me vas a encontrar en pecado, siendo infiel, siendo imprudente. ¿Y qué me va a pasar? ¿Sí? Entonces, estas personas que creen que el Señor ya se tardó en volver, mis hermanos, son como este siervo, ¿sí? Tienen conversaciones internas, ¿sí? Comienzan a analizar las cosas, la vida, su vida, la vida de los demás, ¿sí? Y comienzan a tener la misma actitud que este siervo malo. Retoman un carácter de arrogancia, retoman un carácter de orgullo, se vuelven otra vez vanidosos, ¿verdad? Y vuelven a practicar conductas indebidas, que no haría, este siervo no haría esto si estuviera su Señor presente, te aseguro que no lo haría, pero como no estaba, por eso volvió a buscar a los borrachos, por eso volvió a tener ese carácter indebido, esa arrogancia, ese orgullo, ¿sí? Y así están muchos cristianos, mis hermanos, pensando que el Señor ya se tardó, pensando que no hay problema, pensando que el Señor pues ya no vino, ¿verdad? Y vuelven a retomar estas conductas indebidas, vuelven a juntarse con los amigos que tenían antes, vuelven a hacer cosas que hacían antes, que habían dejado de hacer. ¿Por qué? Porque empezaron a meditar en ellos, empezaron a bajar la guardia, dejaron de estar vigilando, dejaron de estar sirviendo correctamente, dejaron de ser prudentes, ¿sí? Y se empezaron a juntar otra vez con los amigos, y vámonos, y ahí van a las fiestas. Oye, te invitamos a una fiesta, órale, ahí voy, y ahí van a la fiesta, ¿verdad? Y se juntan, y está la mesa de sus amigos, de sus primos, de sus parientes, que están comiendo y bebiendo, y ahí van y se sientan con ellos, pero no se sientan para predicarles. No se sientan para decirles, oye, eso está mal.
no se sientan con ellos para enseñarles la palabra de Dios. No, se sientan con ellos para hacer lo mismo, para comer y embriagarse. Y terminan echándose una quebradita, un pasito duranguense y terminan con un danzón de cachetito. ¿A poco no? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque pues, el Señor ya se tardó, hombre. No pasa nada, ¿verdad? Y luego les quieres decir algo y te salen bien espirituales, ¿verdad? Es que estamos en la libertad de Cristo. En Cristo hay libertad, hermano. O sea, todo torciendo todo. Solamente para poder tener una excusa, un pretexto para justificar su comportamiento. ¿Ya? Comienzan a vivir como este siervo malo, considerando que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Como si algún día no se fueran a presentar delante del tribunal de Cristo, como lo leímos hace un momento, y van a tener que rendir cuentas. Y viven así, ¿sí? Como si no tuvieran que responder por sus acciones, por las consecuencias de sus decisiones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque concluyeron en su mente, el Señor tarda en venir. Ahora, esto no nos debe de sorprender, mis hermanos, ya que en 2 de Pedro 3, ¿sí? En el versículo 3 y 4, ahí mismo de donde estamos, 2 de Pedro 3, versículo 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, los cuales estamos viviendo ya, hermanos, sin lugar a duda, ¿sí? Estos son los últimos tiempos. Todo lo que estamos viendo alrededor en el mundo, mis hermanos, ya lo decía la hermana, ¿sí? En la mañana en la oración, o sea, estos incendios, esas nevadas, no solamente aquí en este país, en todo el mundo, todas las cosas que se están viendo alrededor del mundo nos dan prueba, mis hermanos, de que estamos en los últimos tiempos y que precisamente eso fue lo que el Señor dijo, ¿no? ¿Cuáles fueron las señales de su venida? Habrá guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, fenómenos naturales, terremotos, etc. Precisamente todo lo que está sucediendo. Y aún así estas personas te dicen, no, es que el Señor tarda en venir. ¿Sí? Cuando están viendo las señales. O sea, más bien deberían decir, el Señor ya no tarda en venir. ¿Sí? Ya no tarda en venir. Entonces dice, fíjate lo que dice 2 de Pedro 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿verdad? En los últimos tiempos, vendrán burladores andando según sus propias, ¿qué? Concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ya ven? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Sí? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos versículos te los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Escúchalos. Dice, es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. ¿De quiénes son ustedes? Nosotros, los que permanecemos fieles, los que tratamos de ser santos como Él es santo, los que tratamos de consagrarnos para Dios, los que tratamos de servir a Dios con integridad, con fidelidad y con prudencia. Pero estas personas, dice, se burlarán de ustedes. Es decir, ay, ya, mi hermano, cálmate, no seas tan legalista, no exageres, hay libertad en Cristo. O sea, todas ese tipo de cosas se van a burlar de nosotros. Dice el versículo 4, dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? ¿Sí? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. A mí me dijeron que Jesús, desde que me convertí, me dijeron que Jesús iba a regresar pronto. ¿Verdad? Y me convertí, yo nací en un hogar cristiano, mis papás eran cristianos y mis papás ya murieron y nunca ha regresado Jesús. Ya, mejor hago mi vida como la quiera vivir, ¿sí? Porque todo sigue igual. Jesús prometió venir, pero no ha venido. A lo mejor se le olvidó. O sea, vean la mentalidad, la forma de pensar de estas personas. Vean cómo estas personas, mis hermanos, llevan una vida en realidad esclavizadas en sus pasiones desordenadas y en sus apetitos carnales. Solamente en eso piensan, ¿sí? Pero dicen que conocen a Dios, dicen que aman a Dios, dicen que sirven a Dios, pero en realidad su vida demuestra todo lo contrario. Y aunque piensen estas personas que nunca darán cuentas de lo que hacen, algún día
mis hermanos, experimentarán las consecuencias de su maldad provocada por su infidelidad, como lo vimos en 2 Corintios 5:10. Algún día, ¿sí?, estas personas estarán paradas delante de Cristo y van a rendir cuentas. Y mis hermanos, lo que acabamos de leer, el castigo para esas personas, híjole, la verdad es de que es indescriptible. Entonces vemos, mis hermanos, en estas personas una mente totalmente reprobada, ¿verdad? Vemos una manera de pensar totalmente alejada de la verdad de la palabra de Dios, y solamente podemos decirle a estas personas: arrepiéntete, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete de tu manera de pensar, arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu maldad, reconoce tu infidelidad, reconoce que a lo mejor solamente te la pasas viendo y criticando los pecados y defectos de los demás, pero échale un vistazo a tu vida, échale un vistazo a tu corazón, ¿sí? Échale un vistazo a tus pensamientos, ¿sí? Posiblemente estás adorando un ídolo y no te has dado cuenta. Y si viene el Señor hoy, ¿cómo te va a encontrar? Reflexiona en eso. En vez de estar criticando y viendo y aquí, no, piensa, fíjate primero en tu corazón, ¿cómo está? Arréglalo. Sí, arregla primero el tuyo para que puedas ayudar al de tu hermano o al de las personas que están a tu alrededor. ¿Sí? Estos, mis hermanos, es como debe de comportarse un buen siervo, echándole un vistazo a su corazón, estando atentos y vigilando su vida. ¿Sí? Ahora, en el Evangelio de Lucas, vamos rápidamente. Evangelio de Lucas, capítulo 16, perdón. Aquí Jesús enseñó otra parábola llamada el mayordomo infiel, ¿verdad? Y solo quiero que veamos algún par de características de este siervo infiel. Dice, ¿ya lo tienen? Lucas 16. Dice, dijo también, ¿a quiénes les dijo? A sus discípulos, ojo. A ver, ¿cuántos discípulos hay aquí? Eso, entonces este mensaje es para nosotros, es para ti. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. La palabra mayordomo, oikonomos, del griego, oikonomos, significa administrador. Pero esta palabra oikonomos también tiene un significado figurativo que se refiere o que habla de un predicador. Fíjate nada más, ¿sí? De un predicador, y más puntualmente de un predicador del Evangelio. Entonces, dice que tenía un mayordomo. Podríamos decir, Jesús tenía un mayordomo, ¿sí? Jesús tenía este amo, Jesús tenía un mayordomo, tenía un predicador, ¿sí? Puedes poner tu nombre ahí, tenía un predicador, ¿sí? Y dice que este predicador o este mayordomo fue acusado ante él como un ¿qué? Disipador, ¿sí? Un disipador. Esta palabra disipador, diascorpizo, así como se oye con K, diascorpizo, significa desperdiciar, significa despilfarrar, significa malgastar, ¿sí? Ahora, fíjense nada más, mis hermanos, ¿qué es lo que estaba desperdiciando o despilfarrando este mal administrador? Los bienes de su amo. ¿Sí? Los bienes de su amo. ¿Sí? Los bienes de su señor. Entonces, esta persona, este mal siervo, este mal administrador, estaba malgastando, estaba desperdiciando algo que no era de él, era de su amo. Ahora, si tú recuerdas, cuando estudiamos la parábola de los talentos, entendimos que el Señor repartió a sus siervos. ¿Cómo los repartió? Conforme Él quiso y de acuerdo a la capacidad de sus siervos, ¿no es verdad? Así es como el Señor reparte a cada uno de sus siervos. Ahora, el Señor, mis hermanos, nos ha repartido, el Señor nos ha repartido a cada uno de nosotros dones, talentos, capacidades, recursos, ya sean recursos materiales, recursos económicos, nos ha dado tiempo, nos ha dado la vida.
de las cuales cada uno de nosotros, tú eres responsable de administrarlo, ¿sí? Pero de administrarlo correctamente, de administrarlo con sabiduría y con prudencia, mi hermano. Tú eres responsable. Si yo no soy responsable de ti, ¿sí? Ni tú eres responsable de mí, ¿sí? Cada uno es responsable de administrar lo que el Señor nos ha dado de una manera correcta, de no andarlo malgastando, de no andarlo desperdiciando, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos esto, por lo cual no podemos andar desperdiciando los talentos que el Señor nos dio. No puedes andar despilfarrando las capacidades que el Señor te dio. No puedes andar malgastando el tiempo, la vida, el dinero, las cosas materiales que el Señor te dio. No puedes andar escondiendo las cosas que Él te ha dado, mi hermano. ¿Por qué? Porque no es tuyo. No es tuyo. Esas cosas no son nuestras, son del Señor. Y el Señor nos las ha confiado, te las ha confiado para que se las administres, para que produzcas frutos, para que se multipliquen, no para que lo andes malgastando, ¿sí? Así que mis hermanos, ¿sí? Considera mis hermanos, o comprendamos algo. Todo aquel que se dice siervo de Dios y demuestra su infidelidad al Señor, tendrá graves consecuencias, ¿sí? Todo aquel que se diga ser un siervo de Dios y que esté demostrando infidelidad a Dios, tendrá graves consecuencias. Una, concluyendo este tema, el Señor, para empezar, no los va a considerar como dignos de confianza, ¿sí? Fíjate nada más, qué grave consecuencia, que el Señor te vea y diga, no, este no es de mi confianza, no le tengo confianza para delegarle esto, para entregarle esto, para que me lo administre. Fíjate qué grave, que el Señor no te use, ¿sí? Que el Señor no te use. Otra cosa, otra consecuencia de mostrar infidelidad a Dios es de que esas personas perderán recompensas que Él tiene preparadas para los que son fieles. Imagínate, ¿sí? O sea, ahorita a lo mejor, no sé qué puesto tengas, no sé en qué trabajes, ¿verdad? ¿Sí? Pero imagínate llegar al cielo, porque la Biblia nos habla de que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y que gobernaremos con Cristo, ¿no es verdad? Así dice la Biblia, y que Él tiene preparados lugares, posiciones especiales que dará a sus siervos fieles. O sea, ahorita a lo mejor, ¿verdad? Soy el chalán, el ayudante, el que lava los fierros, pero me mantengo fiel, me mantengo firme, me mantengo sirviendo al Señor. Y cuando venga Él en su reino, a lo mejor me pone, no sé, de secretario de algo, ¿verdad? De embajador, me da una buena posición. Ahorita aquí en el mundo a lo mejor soy el chalán, pero si me mantengo fiel con Cristo, les aseguro que podremos tener mejores recompensas. Ahora, otra cosa otra consecuencia que tendrán estos siervos infieles es de que serán castigados duramente. Y el Señor los pondrá con los hipócritas. Y ahí será el ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Así que mi hermano, piénsalo. Si Jesucristo es tu Señor, si Jesucristo es nuestro Señor, entonces tenemos que estar y poner todo a su disposición. Todo. Tu vida, tu tiempo, tu mente, tu corazón, tus recursos, ¿verdad? Tus recursos también son necesarios. ¿Sí? En pocas palabras, el mayordomo fiel y justo es aquel cuyo amo es Jesucristo y aprovecha bien todo lo que el Señor le ha puesto en sus manos, lo administra sabiamente y todo lo hace para la construcción del reino de Dios. Así que mis hermanos, tú decides, tienes que pensar y reflexionar cómo estás viviendo hoy, ¿sí? ¿Lo estás haciendo como un siervo fiel, como un buen siervo o como un siervo malo, que posiblemente está compartiendo lo que solamente a Dios le pertenece con un ídolo? Seamos pues buenos administradores, siervos fieles y prudentes. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has guiado, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Padre. Nos has enseñado, Padre, lo que es ser un buen siervo y un mal siervo. Damos gracias, Señor, de verdad. Y te pedimos que nos ayudes a ser prudentes, a tener un buen juicio, a saber pensar antes de hablar, a saber tomar decisiones, a saber comprender y calcular las consecuencias de nuestras palabras, de nuestras acciones. Señor, te damos gracias, ayúdanos a ser prudentes también para respetar, Señor, a nuestros hermanos, a los demás. Gracias, Padre, por guiarnos y mostrarnos, Señor, que aquel que se dice fiel, aquel que se diga ser prudente y que esté compartiendo solo lo que a ti te pertenece, Señor, tendrá graves consecuencias. Señor, no permitas que nuestro corazón se incline a la infidelidad. Muéstranos, Señor, si hay en nosotros pecado de infidelidad hacia ti, Padre. Perdónanos, limpia nuestra maldad y ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a administrar lo que tú has puesto en nosotros con fidelidad y prudencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.